Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos por acompañar a la Escuela Judicial Electoral en esta nueva sesión del Diplomado Pensamiento Crítico Electoral. Fíjense, hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico en los tiempos electorales, ¿no? Creo que hay mucho que decir sobre este tema. A mí en particular me llama mucho la atención este diplomado, ¿no? Porque es uno de los cuales encuentra unión entre diferentes disciplinas, ¿no? La psicología, la sociología, la ciencia política, el derecho, ¿no? Son algunas de las ciencias o disciplinas que eh, se pueden entre tocar, ¿no? Para analizar esta idea de lo que es el pensamiento crítico electoral. Y bueno, ya lo habrán visto, pues que el pensamiento crítico en general, pues es algo que está revolucionando la teoría jurídica, ¿no? Es algo que es una herramienta que está sirviendo para modernizar el derecho y en este caso, pues el derecho electoral. Y bueno, fíjense, en ese sentido, quiero partir de un concepto de lo que es el pensamiento crítico electoral en tiempos electorales. Y fíjense, hay un autor, ¿no? Que es Paredes, que escribió un libro justamente con esta temática, ¿no? Que parte de la idea de que el pensamiento crítico electoral es una forma de traducir la cultura política en una determinada sociedad. Fíjense, él lo relaciona con esta idea de una formación cívica, tanto de los ciudadanos como de las diferentes autoridades o actores políticos que se desenvuelven en una sociedad. Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico electoral, pues podríamos decir que a grandes rasgos tiene dos grandes objetivos políticos. Por un lado, enfocarse en el cambio del sistema político, es decir, en esta idea de tener un sistema político autoritario o un sistema político democrático, ¿no? Por ahí empieza a tener una finalidad del pensamiento crítico. Pero por otro lado, vamos a ver que pues esta nueva herramienta, algo que busca transformar en sí, en los contextos nacionales e internacionales, pues es transformar al individuo, ¿no? Transformar a las personas. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué queremos transformar a las personas, ¿no? O en qué sentido queremos transformar a los individuos. Y aquí nos da la doctora Pechard, pues algunas orientaciones, ¿no? Hacia lo cual la cultura política busca cambiar, ¿no? Y nos dice, hay tres tipos de orientaciones que buscan cambiar la cultura política. El área cognoscitiva, el área afectiva y el área evaluativa. Y fíjense, esto tiene que ver un poquito con cómo tomamos decisiones en una democracia, ¿no? Fíjense, si nos enfocamos al área cognoscitiva, tiene que ver, por ejemplo, con qué tanto conocemos el sistema político en el cual nos vamos a desarrollar. ¿Qué quiere decir conocer el sistema político? ¿No? Pues conocer, ¿no? Por ejemplo, cuáles son, por ejemplo, los cargos de elección popular que se eligen en el territorio mexicano, ¿no? ¿Cuáles son los cargos que vamos a elegir, por ejemplo, a nivel de entidad federativa? ¿Cuáles son los cargos que vamos a estar integrando a nivel municipal, ¿no? Luego, aparte de los cargos, ¿cuál es la forma, cuál es el mecanismo a través de los cuales
llegan los ciudadanos a estos cargos de elección popular, ¿no? Es decir, si va a ser a través de mayoría, a través de recibir el voto de los ciudadanos en beneficio de nuestra candidatura, o si va a ser a través de una vía indirecta, ¿no? Por ejemplo, a través de listas de representación proporcional, ¿no? Donde los partidos políticos integran a determinadas personas y dependiendo de la votación que reciben los partidos políticos, pues se van asignando los espacios, ¿no? Bueno, ahí tenemos esa área cognitiva. ¿Qué tanto conocen los ciudadanos, no? Los cargos que se eligen, las formas como se eligen, y ya materialmente en los procesos electorales, ¿no? Pues si conocen quiénes son los aspirantes a ocupar dichos cargos. Fíjense, esto es bien interesante porque, por ejemplo, cuando van a votar, ¿no? Por ejemplo, en un contexto como el año 2000, ¿no? Un año que fue marcado bajo el concepto de un periodo de transición, ¿no? Por ejemplo, pues fue un proceso electoral que llevaba una oleada, ¿no? No tanto por los candidatos y no tanto por los partidos, ¿no? Por ejemplo, sino más bien por una ola de querer cambiar, de alternar el partido político en la contienda nacional, ¿no? Pero fíjense, ahí se perdió un poquito el contexto del conocimiento del sistema político. Ahora, el área afectiva, ¿no? Esto también impacta mucho en la cultura política. Generalmente, por ejemplo, los ciudadanos tienen mucho a decir, pues es que yo siempre he votado por un determinado partido político. O en mi familia, históricamente, se vota por determinada ideología, ¿no? En fin, habría muchas opciones en el ámbito afectivo de decir por qué una persona le da el voto a un candidato y no a otro, ¿no? E incluso, por ejemplo, ha habido personas, ¿no? Que dicen, oye, pues es que me cae bien el candidato X o el candidato Y, ¿no? Es una cuestión, una decisión que van a tomar los ciudadanos, no tanto por la racionalidad del candidato o de la ideología que esté planteando el partido político, sino por una cuestión digámoslo así, de sentimientos, de afecciones hacia un determinado personaje. La sociología, por ejemplo, desde Max Weber, podría estar pensando esta área afectiva, ¿no? Por ejemplo, desde los políticos carismáticos, ¿no? Este concepto que Max Weber decía, pues que también funciona en la vida política de las sociedades. ¿No? Pero bueno, está ese ámbito, ¿no? Esa orientación. Después, fíjense, hay un área que es la evaluativa. Y aquí interesa a favor o en contra de algún candidato, ¿no? Y entonces aquí dice, bueno, si voto por el partido X, podemos recibir tales beneficios, ¿no? A diferencia que si votamos por el candidato Y, que puede tener otra perspectiva, ¿no? Y fíjense, esto, por ejemplo, se marca mucho cuando las contiendas electorales se polarizan, ¿no? Por ejemplo, en la elección pasada tuvimos dos grandes coaliciones y fue muy marcado, ¿no? Cómo cada coalición pues se identificaba con una población, ¿no? En algunas redes sociales, por ejemplo, se hablaba mucho de los fifís, ¿no?
de las personas que estaban a favor de otra coalición. Y bueno, eso, fíjense, también tendría tal vez dos vertientes, ¿no? Una, el beneficio individual, pero también podría ser que se plantee desde beneficios para la comunidad o para la sociedad en su conjunto, ¿no? Tal vez dicen, bueno, a mí tal vez como servidor público, como persona que integra la clase media, ¿no? Que está en determinados sectores, tal vez el votar por un partido político pues no me beneficie, ¿no? Pero tal vez la propuesta que se esté planteando pues beneficiaría, ¿no? A una población más amplia. De alguna manera, fíjense, aquí estamos entrando a un tema de ponderación, de pesaje, ¿no? Entre pros y contras de alguna en alguna alternativa política. Y bueno, al final, la doctora Pechard dice, pues estas tres grandes áreas son las que pesan al momento de decidir o al momento de elegir en un proceso electoral, ¿no? Bueno, y fíjense, aquí tengo una gráfica, ¿no? Esto es de las últimas que ha sacado el Latinobarómetro, respecto de las preferencias sociales que hay en América Latina, ¿no? Respecto de si la gente quiere a la democracia o al autoritarismo, ¿no? Ustedes, creo que, por ejemplo, si nos preguntáramos, oye, ¿y estarías a favor del autoritarismo? Parecería una gran verdad, ¿no? La gran mayoría dijera, estoy en contra del autoritarismo, ¿no? O creemos como verdad que la gran mayoría de la población preferiría un sistema democrático. Esto parecería que sería la tendencia, ¿no? Así como, por ejemplo, hoy podríamos decir que tal vez nadie estuviera en contra del feminismo, ¿no? O en contra de la paridad de género, ¿no? Pues todas esas verdades, ¿no? Que podríamos tener en nuestra mente, cuando hablamos de pensamiento crítico, hay que analizarlo, ¿no? Porque puede existir la posibilidad de que esas verdades que una sociedad considere como absolutas, como predominantes, pues puede ser que no esté tan clara. Y fíjense, el tema, digamos, más global es elegir entre democracia y autoritarismo, ¿no? Y fíjense, aquí el Latinobarómetro realizó una encuesta, ¿no? Con 3 preguntas. ¿A favor de la democracia, a favor del autoritarismo o que le da lo mismo a las personas? Y fíjense, el promedio regional dice el 55% de las personas a favor de la democracia, ¿no? Una de cada 2 personas está a favor de la democracia. Luego, en contra, es decir, a favor del autoritarismo, fíjense, 15 personas. Y que les da lo mismo, o sea, que les da lo mismo que haya democracia o autoritarismo, en promedio, 30%. Son porcentajes que nos deben de preocupar, ¿no? O que nos deberían de hacer reflexionar respecto de el futuro de las democracias en América Latina, ¿no? Pero fíjense, el caso de México, fíjense, 47% a favor de la democracia, 25% a favor del autoritarismo. Es decir, una de cada 4 personas estaría a favor de que se cambiara el sistema político hacia el autoritarismo, ¿no? 28% les da lo mismo. Fíjense, si ustedes ven la gráfica de abajo, es una gráfica que desde 1995 hasta 2020, ¿no? Pues hace la medición de cómo se comportan estas preferencias. Y si se fijan, desde 2015, que fue uno de los picos últimos y a partir del cual empezó un descenso, ¿no? Fíjense, 2016 bajó, 2017, 2018 llegó a 44%,
¿no? Y en 2020, pues tuvo un repique a 47%. Pero fíjense el contexto del autoritarismo. De 2018, que teníamos solo a 12% de los encuestados a favor del autoritarismo, tuvimos una duplicación de ese porcentaje en 2020, ¿no? Es decir, durante el periodo del actual régimen, ¿no? Bueno, ahora fíjense, ese porcentaje más alto no ha sido el históricamente más alto en todos los cambios. El pico más alto en pro del autoritarismo está en el año 2001, ¿no? Justo cuando tuvimos la transición política con el gobierno de Vicente Fox, ¿no? Ahí tuvimos un 37% de preferencias hacia el autoritarismo. Bueno, fíjense, esto es una de las temáticas que quería mostrarles para que vieran ustedes cómo, pues no todos quieren la democracia, ¿no? Tal vez hay algunos porcentajes interesantes que podrían darle un giro a este sistema político mexicano. Bueno, ahora, fíjense, aquí hay otro concepto que me llamó mucho la atención, que es un concepto de un ex magistrado del Tribunal Electoral, el magistrado Leonel Castillo. Fíjense, él dice que el pensamiento crítico es una herramienta científica y práctica a la vez para producir una verdadera revolución en los hábitos, ¿no? Es decir, es una forma de pensar y de actuar, ¿no? En una democracia. Y fíjense, aquí el magistrado Castillo, ¿no? En un artículo que se llama El pensamiento crítico, antídoto contra el formalismo judicial. Fíjense, es un buen artículo porque él tiene una conclusión que más o menos dice así, miren, dice, el formalismo es un padecimiento generalizado en el desempeño de la función jurisdiccional. El antídoto para esa enfermedad es el pensamiento crítico. Y ahora les voy a explicar por qué dice esto. Dice el magistrado Leonel, dice, muchas veces en la impartición de justicia, estamos acostumbrados a funcionar, ¿no? En métodos que simplemente buscan encuadrar los hechos con las normas, ¿no? Esta figura que en derecho le llaman la subsunción, ¿no? Es decir, que los hechos encuadren en las normas. Y si encuadran en las normas, pues aplicamos las consecuencias. Bueno, dice el magistrado Leonel, dice, el pensamiento crítico despierta la imaginación, despierta la creatividad de los jueces, ¿no? Pero también la creatividad de los diferentes actores políticos, ¿no? Que pueden encontrar áreas de oportunidad en la implementación del derecho. Y creo que este concepto es muy útil en materia electoral, porque fíjense, de eso ha tratado el derecho electoral, de crear, de aprovechar los casos difíciles, ¿no? Para dar cierta interpretación para ampliar los derechos político-electorales. Fíjense, para empezar, si nosotros nos quedáramos con el artículo 99 constitucional y el artículo 17 constitucional, ¿no? Pues tendríamos tal vez la omisión legislativa, ¿no? De qué tribunal electoral, por ejemplo, debería de atender a ciertos grupos vulnerables. Por ejemplo, pueblos indígenas. Explícitamente
no hay una disposición legal que diga que el Tribunal Electoral es el órgano competente para conocer de los derechos de estos pueblos, ¿no? Ha sido una interpretación, ¿no?, que han hecho los magistrados desde las primeras integraciones en 1996, ¿no?, del artículo segundo constitucional, del artículo 17 y del artículo 99 y del artículo 35, para decir, bueno, juntando todos estos artículos constitucionales, podemos interpretar que el Tribunal Electoral es el competente para resolver estos temas. ¿Por qué? Porque la autonomía puede ser una derivación, por ejemplo, del derecho de votar o de ser votado. Pero es una interpretación que ha hecho el tribunal, ¿no? Y fíjense, esto ha venido siendo una verdad que no se discute. Hoy en día parecería que nadie podría decir que el tribunal no es competente para resolver esos asuntos, ¿no? Porque ya, digámoslo así, ya hay una fuerte jurisprudencia, hay muchos precedentes donde el tribunal ha remarcado esta competencia. Pero fíjense, llegan los casos difíciles, ¿no? Y por ejemplo, llegan los casos, por ejemplo, donde tiene que analizar derechos de comunidades tribales. Y entonces, fíjense, ahí, en esos casos donde se analizan casos de comunidades tribales, ya el tribunal ya no está tan seguro de que sea el competente para resolver esos asuntos, ¿no? Y entonces tiene que interpretar, ¿no?, el por qué sí podría conocer de comunidades tribales bajo alguna figura, ¿no? Y por ejemplo, lo ha hecho, ha reconocido que sí puede reconocer de estos asuntos en comunidades tribales, pero ocupando otro concepto constitucional que es el concepto de comunidades equiparables a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ha conocido, pero ha tenido que echar para atrás sentencias de salas regionales que decían que no eran competentes, ¿no? Entonces, vean cómo ya se empieza a cuestionar esta claridad del tema. Ahora, por ejemplo, otro tema, el presupuesto, el uso directo de presupuesto público en comunidades indígenas, ¿no? Fíjense, empezamos en algunas comunidades de Michoacán, ¿no? Principalmente este estado que ha creado un gran camino respecto del autogobierno, de la autogestión en comunidades indígenas. Y ya teníamos 4 o 5 precedentes, ¿no?, que les había otorgado el Tribunal Electoral la posibilidad de que las comunidades indígenas ejercieran de forma directa su presupuesto. Y parecía que esa era la línea que iba a seguir el Tribunal Electoral hacia adelante para todas las comunidades del país. Pero llegó un asunto en 2018 donde una comunidad, más bien un ayuntamiento del estado de Oaxaca, frente al conocimiento de un caso en la comunidad de Guajuapan, en el municipio de Guajuapan de León, ¿no? Dijeron, a ver, oye, vamos a presentar una controversia en la Suprema Corte para tratar de frenar esta competencia del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijeron, a ver, oye, el tribunal ha venido interpretando que el derecho de autogobierno es una derivación del derecho de votar y de ser votado, ¿no? Y ha sido una interpretación que ha pasado por muchos conceptos: derecho de votar, ser votado, derecho de participación y derecho de autonomía y derecho de autogobierno, ¿no? Y a través de esas 4 figuras, dice, ha llegado a la interpretación de que es competente para conocer de esos asuntos. Y la Corte, fíjense, analizó esos precedentes. Y entonces la Corte lo estudió desde otra forma, desde otra vía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dijo al final, el autogobierno y la administración de los recursos públicos de manera directa no es parte de ese derecho político, sino que es parte de una materia administrativa
¿no? Porque se trata de bienes del Estado, bienes que hacen referencia a una estructura pues administrativa, una estructura de planeación, ¿no? Para ocupar los recursos. Y entonces, fíjense, en 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una sentencia donde dice el tribunal no es competente para conocer de esa materia, ¿no? Y incluso va más allá y dice, quien es competente para resolver esos asuntos son los juzgados indígenas que están en los tribunales superiores de justicia, ¿no? Entonces, lo que hace el Tribunal Electoral en el siguiente caso que conoce es realizar un abandono de criterio, ¿no? Y entonces dice, yo ya no puedo conocer de esta materia, ¿no? Porque ya la Suprema Corte dijo que es competencia de otro órgano jurisdiccional. Bueno, ahí vean cómo esta idea de las partes que impugnaron esta línea jurisprudencial, ¿no? Pues tuvo una creatividad, una estrategia, ¿no? Para enfocar un tema que ya tenía un camino resuelto, ¿no? Y le dieron un giro totalmente, ¿no? Porque aquí, fíjense, tuvo un cambio, un abandono de criterio, ¿no? O sea, ni siquiera es que el tribunal fuera a interpretar o a flexibilizar su criterio, ¿no? Aquí lo que hubo es un abandono de criterio. Y bueno, eso es una revolución, ¿no? Es una revolución, es un cambio de paradigma en cómo se resuelve la justicia electoral en esa temática. Bien, por ejemplo, otro tema, ¿no? El tema de los grupos vulnerables. Fíjense, la ley electoral, ¿no? O la ingeniería de nuestro sistema electoral dice que para todos los cargos de elección popular, ¿no? Del poder legislativo o del poder ejecutivo, la vía para acceder a estos cargos es o el sistema de partidos políticos o las candidaturas independientes. Y entonces nosotros como ciudadanos, ¿no? Pues podemos buscar una candidatura a través del Partido Acción Nacional, a partir del Partido de la Revolución Democrática, a partir del Partido Morena, a partir del Partido de la Revolución Revolucionaria Institucional, Movimiento Ciudadano, ¿no? O a través de las candidaturas independientes, dependiendo de cómo tengamos el apoyo en un partido político o si tenemos algunas asociaciones que nos puedan apoyar por la vía independiente, ¿no? Bueno, hasta ahí la ciudadanía no tendría, digámoslo así, una vía alterna para participar, ¿no? O participas bajo las reglas de los partidos políticos que están con registro en el Instituto Nacional Electoral o participas como candidato independiente. Parecería que no tenemos muchas opciones. Pero fíjense, los grupos vulnerables han encontrado una vía para participar, si bien por estos canales, pero desde las condiciones específicas de su comunidad, ¿no? Y esto es algo bien importante para el pensamiento crítico, que rompe, digamos, con los formalismos, rompe con los límites del derecho electoral, ¿no? Y da paso a buscar nuevas alternativas. Y entonces, fíjense, por ejemplo, los grupos vulnerables han encontrado un caminito que se llama acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, pues digámoslo así, de alguna forma, son reservas de espacios que tienen que hacer los partidos políticos, ¿no? Para determinados grupos vulnerables. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de mujeres, que no es un grupo minoritario, pero sí un grupo vulnerable, ¿no? Pues hoy sabemos que existe la perspectiva de paridad de género, ¿no? Y más de la paridad de género es la paridad en todo, ¿no? El hecho de que todos los niveles de gobierno, en todos los ámbitos, tenemos que garantizar
esta paridad, ¿no? Bueno, esto nos ha llevado, ¿no? A que las mujeres estén integrando todas las candidaturas en el mismo número que los hombres, ¿no? O incluso en un número mayor, ¿no? Y, por ejemplo, en las listas de representación proporcional tienen que estar de forma alternada, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, en los números que tengan las listas. También sabemos que tanto las propietarias como las suplentes deben de ser del mismo género. Pero fíjense, este tema, ¿no? Se complica, por ejemplo, en materia electoral, cuando empiezan a surgir estas políticas de romper con el carácter binario del género, ¿no? Esta idea que dice, oye, los géneros no solo son masculino y femenino, ¿no? No se trata de hombres y mujeres solamente, ¿no? Sino que nos dicen hay algo más que estos géneros. Y entonces, fíjense, estas personas que solicitan, por ejemplo, su registro como una persona no binaria, ¿no? Pues encontramos el dilema de si los ponemos en el lugar de las mujeres o en el lugar de los hombres. Y aquí, por ejemplo, no sé ustedes qué opinión tengan, o si pueden ir en cualquiera de los géneros o tendrían que ir en algún género en específico. No sé, aquí no sé si alguien quisiera hacer algún comentario. ¿No? ¿No se animan? Bueno, miren, generalmente se empezó a meter indiscriminadamente o en el lugar de una mujer o en el lugar de un hombre, ¿no? Pero, fíjense, algo que empezaba a afectar por ejemplo, el ponerlo en mujeres, ¿no? Pues era que al final la cuestión de paridad podría quedar discutible, ¿no? No podría quedar garantizada. Entonces empezó a haber un criterio, ¿no? Donde decían las personas binarias deberían de ocupar espacios en la categoría de hombres, ¿no? Para tratar de no afectar la paridad de género. Bueno, ese fue un caso difícil, ¿no? Fue un caso que llevó a pensar por qué tendría que ser en el lugar de los hombres y no en el lugar de las mujeres, ¿no? Pero hay un pesaje, ¿no? Entre las categorías binarias y la paridad de género, ¿no? Vean cómo hay un ejercicio de tratar de no afectar un derecho que ya ha ido ganando pues las mujeres en la vida democrática de nuestro país. Otro tema, por ejemplo, las candidaturas de pueblos indígenas. Fíjense, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 2 constitucional, dice, basta con que una persona se autoadscriba como indígena para que el Estado mexicano le dé el reconocimiento de pertenecer a este pueblo, ¿no? A estas poblaciones. Es un concepto que llamamos de autoadscripción simple, ¿no? Porque basta con el simple dicho para que el Estado mexicano les dé este tratamiento. Ahora, cuando estamos en tiempos electorales, esta autoadscripción simple ya no es suficiente. Y fíjense, y no es suficiente porque, por ejemplo, para registrar a ciertos candidatos indígenas a través de acciones afirmativas que gestionan los partidos políticos, empezamos a ver que hubo mucho abuso de la autoadscripción simple. Entonces, pues se le preguntaba a los partidos políticos, oye, ¿y este candidato que pertenece a distritos electorales indígenas, pertenece a pueblos indígenas? Sí, sí pertenece, ¿no? Y bueno, les dabas el registro, ¿no? Y cuando llegaban los otros partidos a registrar candidatos, pues tenían conocimiento de quiénes estaban participando en la elección, ¿no? Y entonces decían, oye, esta persona
pues nunca la hemos visto en la comunidad, ¿no? O no vive en la comunidad. Es más, ni siquiera ha de vivir en la entidad federativa. Bueno, entonces empezamos a ver cómo ese criterio de autoadscripción simple, pues estaba haciendo, digámoslo así, pues sí, generando cierto fraude a la ley, ¿no? Incluso a la constitución política, ¿no? Porque los candidatos no tenían un vínculo con la comunidad. Y entonces lo que dijeron es, bueno, hay que reforzar ese criterio de autoadscripción simple y vamos a crear una figura que sea la de la autoadscripción calificada. Y bueno, ¿qué significa esto de autoadscripción calificada? Pues que los partidos políticos tienen que acreditar con ciertos documentos que los candidatos indígenas que surgen de los distritos electorales indígenas realmente tengan un vínculo con la comunidad. Y entonces ya teníamos la autoadscripción calificada, ¿no? Y entonces, fíjense, lo que hacían los partidos políticos, pues era conseguir documentos, ¿no? De autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, pero también de otras autoridades, de otras agrupaciones indígenas, agrupaciones agrarias, que de alguna forma tenían cierta presencia en las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, pues luego había muchas candidaturas de una misma comunidad, ¿no? Que todas tenían el acreditamiento documentado. Entonces empezamos a tener la pregunta, bueno, ¿y a qué documento le vamos a dar mayor peso? ¿No? No podíamos registrar a los 4 candidatos, teníamos que registrar a un candidato, ¿no? Que fuera el que realmente tuviera el consenso en la comunidad. Y entonces vino otro apretón de tuercas en esta materia, ¿no? Dijo la sala superior y esto también lo dijo en un lineamiento la autoridad electoral administrativa. Dijo, bueno, en los casos donde exista duda de los documentos que acrediten el vínculo de las personas con las comunidades, dijo, pues vamos a poder realizar visitas a las comunidades para verificar que realmente exista el respaldo, ¿no? Y entonces, en el proceso 2021, ¿no? Pues la autoridad administrativa, en estos casos donde no hubiera certeza, donde no hubiera claridad respecto de quién era el candidato que apoyaba a la comunidad, dijeron, pues vamos a la comunidad. Y entonces, pues ese fue un buen ejercicio porque la autoridad administrativa, por ejemplo, podía verificar que algunos documentos pues ni siquiera tenían conocimiento las comunidades de que se hubieran emitido, ¿no? O hubo algunos casos, ¿no? Donde, por ejemplo, se han identificado que los documentos, por ejemplo, sí son emitidos por una autoridad tradicional, ¿no? Pero fíjense que son autoridades tradicionales que están asentadas fuera del territorio mexicano. ¿Esto por qué? Porque hay pueblos indígenas binacionales, es decir, que tienen comunidad indígena viviendo en el territorio mexicano, pero también otra comunidad que está viviendo por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando vemos de dónde venía el documento, pues resulta que la autoridad que había emitido un papel era la autoridad que estaba asentada en el territorio extranjero, ¿no? Y por lo tanto, pues se echaban para atrás esos registros y se buscaban a las autoridades asentadas en el territorio mexicano para que fueran ellas las que dictaran los documentos que iban a servir para registrar las candidaturas, ¿no? Bueno, ahí vean cómo este tema de las acciones afirmativas en grupos vulnerables, pues de alguna forma, ¿no? Pues nos va abriendo los ojos, ¿no? Respecto de cómo funcionan las reglas electorales en nuestro sistema democrático mexicano, ¿no? Y vemos cómo, pues, los actores políticos, pues a veces toman ciertas decisiones, ¿no? Que le dan vuelta a la ley, que hacen un fraude a la ley, ¿no? Por obtener un beneficio, que es el registrar sus candidatos.
¿no? Pero bueno, el hecho de tener esta perspectiva, este pensamiento crítico, de alguna forma, pues va haciendo que todas estas irregularidades, todas estas malas acciones o malas decisiones que a veces se toman, pues se corrija, ¿no? Al final, fíjense, algo que ha traído el hecho de resolver en la justicia electoral y los asuntos que se suscitan en los procesos electorales, pues de alguna forma ha tenido la finalidad de ampliar los derechos político-electorales, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, cuando empezó este tema, ¿no? Por ejemplo, teníamos 3 diputados, 7 diputados en la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Porque, pues de alguna forma había representantes indígenas que lograban ganar por votación, ¿no? Pero llegamos, llevamos este pensamiento crítico al Tribunal Electoral y le decimos que tiene que ampliar los derechos de estos pueblos, ¿no? Pues vemos cómo el Tribunal Electoral, a través de sus sentencias, ha hecho que el número de indígenas presentes en la Cámara de Diputados Federales pues se vaya incrementando, ¿no? Y hemos llegado a 13 diputaciones indígenas, a 28 diputaciones, a 34 ya en el último proceso electoral intermedio, ¿no? Y también ha sido un tema que gracias a estas sentencias y a este pensamiento crítico que ha tenido el Tribunal Electoral, ¿no? Pues ha hecho que haya un cambio, ¿no? En otras autoridades que regulan esta materia, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, el Congreso de la Unión, ¿no? Pues que ya dicen, oye, tenemos que analizar esta realidad y tenemos que, de alguna forma, pues tratar de ser más protectores de estos derechos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito legislativo, si ustedes ven lo que hay en materia de regulación de acciones afirmativas, se darán cuenta que antes de la reforma de 2003, que hoy ya no está vigente, digamos, ¿no? Que se echó para atrás la reforma de 2023, no había una disposición sobre acciones afirmativas en leyes electorales. ¿Dónde estaba regulado? Pues en lineamientos que emitía el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y que después se corrigían o se mejoraban a través de ciertas sentencias del Tribunal Electoral. Pero fue un camino, ¿no? Que tuvimos que recorrer en estos grupos. Y fíjense, el tener esta perspectiva crítica electoral, este pensamiento, ¿no? Y que funciona en ciertos grupos, después esto hace que se reproduzca el pensamiento en beneficio de otros grupos vulnerables, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos acciones afirmativas para personas privadas de su libertad que no han recibido una condena definitoria, ¿no? Que van a poder ejercer sus derechos político-electorales desde la cárcel, ¿no? O desde la prisión donde estén esperando su sentencia, ¿no? Es algo que muchas veces ni nos imaginamos que podría suceder, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra mente que tenemos que estar presentes el día de la jornada electoral, ir con nuestra credencial para votar, que los funcionarios de casilla nos revisen nuestra credencial, que los partidos políticos cotejen con sus listas, que realmente estamos en las listas, ¿no? Y que podamos ejercer nuestro derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, en prisiones preventivas, en personas privadas de su libertad, por ejemplo, pues eso no es algo que tuviéramos como posibilidad en el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, otro tema, migrantes. Nosotros tal vez pensemos, ¿no? Pues los derechos políticos son derechos que se ejercen en el territorio mexicano, ¿no? Y que personas que viven fuera del territorio mexicano, pues tal vez no lo teníamos tan visibilizado,
¿no? Como que pudieran participar en la vida democrática de nuestro país. Pero fíjense, ese grupo vulnerable, el de los residentes en el extranjero, que tienen derechos político-electorales, por ejemplo, fue uno de los primeros grupos que cambió, por ejemplo, la credencial para votar con fotografía. Fue la primera marca, ¿no?, que se puso como una diferencia entre los ciudadanos mexicanos, porque a las personas que residían en el extranjero, en su credencial para votar, les pusieron la leyenda residente en el extranjero, ¿no? Bueno, ahí vean cómo ese grupo también está cambiando la democracia en nuestro país. Por ejemplo, personas de pueblos afromexicanos, ¿no? Ustedes podrían decir, oye, pero ¿por qué le das tanta importancia al pueblo afromexicano, ¿no? Si, por ejemplo, es un pueblo que está muy acotado en Guerrero y Oaxaca, ¿no? Por ejemplo. Pues vean, el hecho de que las comunidades afromexicanas se acercaran a la justicia electoral y solicitaran, ¿no?, el reconocimiento de derechos, ¿no? Y por ejemplo, que se emitieran ciertas sentencias, ¿no?, en Sala Regional Ciudad de México, donde se visibilizaba a estas comunidades. Después, no solo llegó a proteger sus derechos en sede jurisdiccional, sino que llevó a una reforma constitucional en 2019, ¿no?, para poder establecer sus derechos y la obligación del Estado mexicano para garantizar a estas poblaciones sus derechos político-electorales. Y así podemos ir recorriendo muchos grupos vulnerables, ¿no? La comunidad LGBTIQ+, ¿no? Por ejemplo. Las personas con discapacidades o capacidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, también ha sido un tema que ha impactado mucho en cómo los integramos en la Cámara de Diputados federal, ¿no? Para que sus agendas políticas, sus demandas políticas, pues de alguna forma puedan ser defendidas desde sus propios representantes, ¿no? Y bueno, esto fíjense, por ejemplo, hay algo que refleja mucho este contexto, este cambio de paradigma. Fíjense, el Tribunal Electoral dijo hace ya algunos años, dijo, vamos a crear una Defensoría Pública Electoral. Primero, para pueblos y comunidades indígenas, porque fue digamos, el grupo vulnerable que se visibilizó. Entonces, la Defensoría Pública Electoral de Pueblos y Comunidades Indígenas solo se enfocaba en acompañar a estas poblaciones, ¿no? Y entonces lo que hacía la Defensoría, pues era asesorarlos, apoyarlos en la preparación de sus escritos, en la preparación de las pruebas, ¿no? En los alegatos que había en el Tribunal Electoral, ¿no? Era un acompañamiento integral hacia las comunidades que buscaban acceder a la justicia. Y bueno, hoy en día la Defensoría Pública Electoral pierde esta naturaleza indígena, ¿no? Y se vuelve una Defensoría Pública Electoral, digámoslo así, en términos genéricos, ¿no? Que puede apoyar a cualquier grupo vulnerable que requiera el asesoramiento técnico de estos especialistas, ¿no? En defensores públicos. Y bueno, esto fíjense, también ahorita es algo que quería mencionarles. Este pensamiento crítico está saliendo, ¿no?, de estos límites de los procesos electorales. Ahora también ya estamos llevando este pensamiento crítico a otras formas de participación ciudadana que no es propiamente la de la representatividad, ¿no? Sino que son también en participación ciudadana en mecanismos de democracia directa, ¿no? Por ejemplo, la consulta popular, las consultas ciudadanas, ¿no? En algunas entidades federativas. Son espacios donde también estamos llevando
esta figura, ¿no? Y por ejemplo, el partido político Morena, creo que hizo muchos planteamientos que rompieron un poco con el formalismo de las normas que aplicaban, por ejemplo, a consultas populares, ¿no? Y hubo muchos cambios en esa consulta, ¿no? Desde la fecha en la que se realiza la elección, en cuanto a los alcances de las preguntas, en fin, muchos cambios que, digámoslo así, de alguna forma, nos dicen, pues vale la pena hacer un planteamiento, ¿no? Que pudiera marcar otros alcances de las normas electorales. Bien, fíjense, aquí en su pantalla tienen algunos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Todos estos artículos tienen una característica, ¿no? Son artículos prohibitivos, es decir, que de alguna forma marcan conductas prohibidas para los actores políticos, ¿no? A fin de cuidar la racionalidad del voto. Fíjense, dice el artículo 7 constitucional, el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, ¿no? Y fíjense, hay un periodo de veda electoral que se llama, ¿no? Donde dice que 3 días antes de la jornada electoral es un periodo que propiamente sirve para la reflexión de los ciudadanos, ¿no? Es decir, los ciudadanos en esos 3 días dejan de tener mensajes de los actores políticos, de los partidos políticos, dejan de tener conocimiento, por ejemplo, de las encuestas, de las consultas, de las estadísticas que difunden los periódicos o los medios de comunicación, ¿no? Y de alguna forma, esos 3 días, la ley electoral cree, ¿no? O espera que sean momentos de reflexión, ¿no? Que permitan elegir y tomar decisiones a los ciudadanos respecto de hacia qué candidato o a qué partido político va a emitir su voto, ¿no? Y bueno, fíjense, hay prohibiciones que dice, quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. Es una disposición legal, ¿no? ¿Qué esperaríamos, no? Cada uno de nosotros, pues que nadie nos obligara, que nadie nos exigiera que votáramos a favor de algún partido político, ¿no? Eso es lo que esperaríamos de este artículo 7 constitucional, que se materializara en la realidad, ¿no? Pero fíjense, de alguna forma hay algo que orilla a los actores políticos a, a no obedecer este artículo 7, ¿no? De alguna forma, los partidos políticos a veces ejercen presión, ejercen coacción, ¿no? Por ejemplo, ahora en las elecciones del Estado de México y Coahuila, por ejemplo, se escuchaba que iban a pedir fotografías del voto, ¿no? Que había ciertos grupos que estaban esperando a que salieran los votantes de las casillas para registrarlos en algunas listas, ¿no? En fin, hay muchas experiencias, ¿no? Que de alguna forma nos dicen que este artículo, esta prohibición, pues queda pues, digámoslo así, muy flexible, ¿no? A los compromisos de los partidos políticos. Bueno, ahora, aquí vendría el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, vamos a analizar este artículo con pensamiento crítico. ¿Cuál sería, no? Por ejemplo, la razón por la cual los partidos políticos no quisieran hacer cumplir esta prohibición, ¿no? ¿O qué los motiva a romper esta prohibición, ¿no? ¿Por qué coaccionan? ¿Por qué presionan? ¿No? ¿O por qué compran votos?
Pues porque tal vez el costo político, ¿no? Es decir, el ganar una elección, pues no tenga una sanción, ¿no? Que desincentive realizar estas conductas. Si lo pensamos en delitos electorales, ¿no? Puede ser que la pena, ¿no? Pues no amerite, digan, pues la pena realmente al final se va a transformar en una cuestión monetaria, ¿no? Que de alguna forma vale la pena pagar, ¿no? Por obtener el triunfo, ¿no? Aquí Ángel nos dice, pues, la búsqueda del poder, ¿no? Al final pueden tener esta idea, ¿no? Decir, bueno, pues al final yo gané la elección, ¿no? Como quieras, pero gané la elección. Eso puede mover el tema, ¿no? Ahora, artículo 213. Dice, durante los 3 días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de las encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales. ¿Por qué está prohibido esto? Pues porque si vemos en redes sociales que, por ejemplo, ya a media jornada electoral, un periódico o algún medio de televisión ya está diciendo que está ganando la preferencia un candidato o una candidata, pues eso puede desincentivar, por ejemplo, a que asistan los ciudadanos a emitir su voto. Pueden decir, pues ya para qué vamos a votar, ¿no? Ya para qué si ya llevan 20 puntos de ventaja respecto del el otro candidato, ¿no? Puede ser que sean factores que desincentiven u orienten el sentido de la votación. Bueno, ahora, el artículo 226 dice, queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular en todo tiempo la contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión, ¿no? Esta es una política que ya lleva desde 2014, incluso desde 2007, ¿no? Esta búsqueda de la equidad de los actores políticos para que todos tengan el mismo tiempo en radio y televisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una persona adquiere o contrata pues más tiempo en radio, ¿no? O en televisión? Pues de alguna forma desequilibra, ¿no? La cancha, ¿no? Desequilibra el número de ciudadanos a los cuales llegan sus mensajes políticos, ¿no? Ahora, por ejemplo, este tema ha sido muy interesante porque los actores políticos han tratado de encontrar formas de disimular la adquisición o la contratación, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas por ejemplo, casualmente va el candidato saliendo o entrando a un estadio de fútbol, ¿no? Y casualmente está el reportero de un programa de radio que le hace una entrevista, ¿no? Y toda la entrevista gira a su campaña política. Pues ahí, ¿no? Dice el partido político, no, pues yo no, dice el actor o el candidato, dice, yo no contraté nada, yo iba pasando, iba entrando al partido, ¿no? Y pues me hicieron la entrevista, ¿no? Bueno, ahí hay un caso. El caso de los influencers. Estos casos donde los actores, ¿no? Que son muy conocidos y que tienen presencia en medios de comunicación, ¿no? De repente sacan mensajes diciendo que se debe de votar por determinado candidato o determinado partido político. Bueno, de alguna forma dicen, estoy ejerciendo mi libertad de expresión como ciudadano, ¿no? Para hacer una manifestación política. Pero bueno, esa libertad de expresión, ¿no? De alguna forma también hay que sopesarla o hay que ponderarla, ¿no? Respecto de otros principios que están regulados en este artículo 226, que puede ser la igualdad o la equidad en la contienda, ¿no? Porque imagínense el efecto que tiene
no sé, ahorita hay muchos actores de comunicación que podrían salir, ¿no? O incluso, por ejemplo, no sé, algún programa de show, ¿no? De reality show, que pudieran haber mandado un mensaje desde alguna casa, ¿no? Y que hubieran dicho, vota en la elección de Coahuila por tal candidato. Eso hubiera pesado mucho, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la pelea de box, ¿no? De Pacquiao contra, a ver, ayúdenme, Dante Jesús, Nayeli, no sé si recuerdas la pelea de Pacquiao contra este boxeador. Juan Manuel Márquez, que Juan Manuel peleó Márquez, ándale, se me había... del PRI en su calzoncillo. Exactamente, ¿no? O sea, parecía simplemente una propaganda, ¿no? Una violación del partido político, pero después dijeron, oye, esa pelea, ¿cuántos ciudadanos la vieron el día previo a la jornada electoral, ¿no? Y entonces, haciendo todo un estudio de cuántas personas en el estado de Michoacán habían visto la pelea, ¿no? Pues se daba cuenta que podía tener un efecto directo en los votantes, ¿no? Ahora, pues ahí viene otra problemática, ¿cómo calculamos ese impacto? ¿Cómo medimos, ¿no? Realmente cuál fue el beneficio que obtuvo un candidato o un partido político por haber sacado esa difusión, ¿no? Bueno, fíjense, otro tema, el artículo 400, dice, los candidatos independientes tienen prohibido recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas por cualquier persona física o moral, ¿no? Bueno, fíjense, este ha sido una disposición que de alguna forma ha puesto muchas veces en desventaja a los candidatos independientes respecto de los partidos políticos, ¿no? Porque los porcentajes de presupuesto son muy bajos para los candidatos independientes. Entonces, los candidatos independientes, pues muchas veces tienen muy poca difusión, ¿no? Muy poca, pues presencia, ¿no? Visual en propaganda, ¿no? Pues por tener pocos recursos. Y fíjense, hay otras reglas sobre candidaturas independientes, que por ejemplo nos dicen, para registrar una candidatura independiente tienes que recabar apoyo ciudadano, ¿no? En las diferentes entidades federativas, y si juntas el apoyo ciudadano, pues te damos tu registro, ¿no? Y ese apoyo ciudadano lo tienes que recabar, ¿no? A través de una aplicación móvil y cargar en una red del Instituto Nacional Electoral que va a tener una verificación, en fin, ¿no? Eso, fíjense, en un sistema electoral urbano, de clase media, ¿no? Con los servicios de internet, telefonía, pues parecería, ¿no? Parecería muy ad hoc, ¿no? Parecería muy equilibrado para todos los candidatos independientes. Pero ¿qué pasa, no? Cuando un candidato que no es de una zona urbana, sino de una zona rural, ¿no? Que viene de una comunidad marginal, una comunidad que no tiene servicios, ni siquiera los indispensables como agua o luz, ¿no? Y mucho menos internet, o que tiene poca comunicación respecto de la comunidad y las cabeceras municipales, ¿no? Por ejemplo, esta legislación o esta norma puede estar generando una discriminación negativa, ¿no? Para poder alcanzar el apoyo ciudadano. Y esto pasó, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2018. Recordarán a la candidata Mari Chuy, ¿no? Una candidata que venía apoyada por un Consejo Nacional Indigenista, ¿no? Que buscaba el apoyo ciudadano para registrar su candidatura.
Fíjense, la candidata no obtuvo el registro, ¿no? Pero algo que sí visibilizó fue justamente esta disposición y dijo, oye, es que cuando yo voy a las comunidades indígenas, pues no puedo cumplir con esta disposición normativa, porque no cuento con servicios de internet, de luz, ¿no? Para poder cargar la aplicación, ¿no? Entonces dijeron, oye, cambia o inaplícame esta disposición y permíteme recabar apoyo ciudadano a través de una forma tradicional. Y bueno, y tuvieron que hacer el estudio, ¿no? Y al final lo que hace es, pues, cambiar la norma y le dicen a la candidata Marichuy, recaba el apoyo ciudadano de la forma tradicional, ¿no? Y ya después acá verificamos en el instituto. Pero vean cómo los actores políticos, pues muchas veces tienen que poner en duda, ¿no? Cuestionar la racionalidad de las normas electorales aplicadas a un contexto específico, ¿no? Y fíjense, ya por último, me quisiera regresar al concepto de Paredes, ¿no? Porque, fíjense, algo que nos lleva este concepto es que nos dice que los ciudadanos deciden, eligen y opinan ponderando, fíjense, esta idea de la ponderación, del pesaje, ¿no? De los elementos complejos, racionales, colectivos y en perspectiva. Esta es la idea del pensamiento crítico, ¿no? Que además del beneficio personal, además del beneficio de obtener una sentencia favorable, ¿no? El efecto que va a buscar esa sentencia o ese litigio estratégico va a buscar que los beneficios sean para una colectividad, ¿no? Es decir, que más personas se puedan beneficiar de estas decisiones y que las decisiones retomen diferentes elementos racionales, ¿no? Es decir, aquí que le den un mayor peso a esta área cognoscitiva y evaluativa, ¿no? Para tomar la decisión, más que a una cuestión afectiva. Bueno, ahora, el tema de la perspectiva, ¿no? Ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y cuál es esta perspectiva que busca el pensamiento crítico? Pues al final, lo que busca el pensamiento crítico electoral, creo que dentro de un contexto democrático, lo que busca es que los derechos político-electorales incrementen la preferencia por los sistemas políticos democráticos y disminuyan los sistemas políticos autoritarios, ¿no? De alguna forma, esta es la idea del pensamiento crítico, ¿no? Y en los tiempos electorales, ¿no? De alguna forma, pues sabemos que siempre existen polarizaciones, ¿no? Siempre existen la idea de la derecha y la izquierda, ¿no? La idea de los partidos de clase media, de los partidos de clase baja, ¿no? Siempre están estas disyuntivas de una posición u otra, ¿no? Entonces, de alguna forma, el pensamiento crítico nos dice, tienes que ver o analizar las dos posturas, ¿no? Encontrar los beneficios que te da una opción y los beneficios que te da la otra opción y pesarlos, ¿no? O sopesarlos en cuanto al interés individual, pero también respecto del interés colectivo, ¿no? Y bueno, esa al final, creo que ahí está el pensamiento crítico en los tiempos electorales, ¿no? El tratar de que todas las etapas de los procesos electorales, ¿no? Generalmente encuentren esta armonización
¿no? De los pros y los contras en todas las decisiones que tomen los diferentes actores políticos. Finalmente, ¿cuáles son estos actores políticos? Por un lado, las autoridades electorales, ¿no? Las autoridades electorales, por ejemplo, el INE siempre tiene el primer momento, ¿no? La organización de las elecciones. Nos va a decir, por ejemplo, cuántos distritos electorales se van a crear en cada entidad federativa, cuáles son los distritos electorales que van a tener una naturaleza específica, ¿no? Por ejemplo, para pueblos indígenas. Nos va a decir, por ejemplo, quiénes son las personas que van a fungir como funcionarios de casilla, ¿no? Van a tener que tomar esas decisiones que de alguna forma nos tienen que garantizar credibilidad, ¿no? A los ciudadanos para que, digámoslo así, tengamos una certeza de que el proceso electoral no tiene una tendencia a favor de algún partido político, ¿no? Bueno, después viene el actor político que son los partidos políticos en nuestro país, ¿no? Y fíjense, hay solo dos partidos políticos que han tenido en sus estatutos o en su programa de trabajo la idea de pensamiento crítico. Y fíjense, el primer partido político desde, por ejemplo, 2005, 2009, 2012, que lo tenía en sus estatutos, era el Partido de la Revolución Democrática. Y esta idea del pensamiento crítico estaba inmerso en el apartado que tenía que ver con la promoción ética de los militantes en el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Entonces decía el partido, los militantes tendrán que promover una ética, una perspectiva crítica en beneficio de la sociedad, ¿no? Bueno, hasta ahí el PRD, ¿no? Y eso llevó, por ejemplo, a que el PRD por muchos años fuera el partido político que incentivaba las acciones afirmativas por representación proporcional a nivel federal, ¿no? Ahí, por ejemplo, fueron los primeros asuntos donde se establecía que tenía que ser en el bloque de 10 personas, ¿no? Donde tenían que estar los candidatos indígenas. Bueno, ahora, el otro partido político que lo tiene es el partido político Morena, ¿no? Que también le da un enfoque al pensamiento crítico, pero desde una perspectiva de lo comunitario, ¿no? De buscar un beneficio común para las políticas que tiene el partido político. Bueno, partidos políticos por ahí también tienen este concepto del pensamiento crítico, ¿no? Para la toma de decisiones en los partidos. Bueno, otro tema, ¿no? Y bueno, no es que haya no es que estén mal los otros partidos políticos, ¿no? Porque este concepto de pensamiento crítico, ¿no? Pues también es relativamente novedoso, ¿no? Es generalmente como se conceptualizaba esta idea de pensamiento crítico electoral, pues era a partir del concepto de cultura política, ¿no? Y cultura política, pues ahí sí lo tenemos en todos los partidos políticos. Bueno, el otro actor político que me parece muy relevante, ¿no? Es el papel de los ciudadanos. Y fíjense, aquí lo que han dicho estudiosos como Pechard, Almon y Verba, el magistrado Leonel Castillo, ¿no? Es que hay una falta de capacitación, de preparación cívica en la ciudadanía, ¿no? Dice, hace falta que los ciudadanos pues tengan elementos que permitan conocer el sistema político desde la ciudadanía, ¿no?
Nos enfocamos generalmente en capacitar partidos políticos, institutos electorales, tribunales electorales, ¿no? Pero propiamente estamos olvidando a la ciudadanía. ¿Cuándo se forma la ciudadanía, ¿no? Pues a veces tomamos alguna clase en la primaria de educación cívica, ¿no? Algún libro en la secundaria que tenga 3 o 4 hojitas sobre el sistema político, ¿no? Incluso, por ejemplo, en materia de licenciatura en Derecho, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces la materia de derecho electoral ni siquiera forma parte de la currícula de la licenciatura, ¿no? ¿Quiénes estudian la cultura política? Pues los sociólogos, los politólogos, ¿no? Carreras muy acotadas a ese ámbito, pero en general la mayoría de los licenciados, de los maestros, de los doctores, pues tienen una escasa formación cívica o política, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, el magistrado Leonel Castillo dice, tenemos que dar una fortaleza a las escuelas de cultura política, a las escuelas sobre derechos políticos que tienen que implementar dice el magistrado Leonel Castillo, esta asignatura de pensamiento crítico electoral, ¿no? Tenemos que decirle al ciudadano, puedes tratar de ampliar el entendimiento de la norma electoral, ¿no? Para tratar de darle un alcance mayor a las disposiciones normativas, ¿no? Y esto, fíjense, pues de alguna forma creo que tiene razón, ¿no? Son pocas escuelas las que han incorporado esta temática de pensamiento crítico en materia electoral, ¿no? Y creo que ahí estará muy enfocado el trabajo en esta asignatura, ¿no? En fortalecer la educación cívica en la ciudadanía mexicana. Y bueno, compañeros, pues miren, por mi parte era lo que quería comentar el día de hoy con ustedes. No sé si ustedes ahora quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Ahora yo quedo a sus órdenes, ¿no? Y los escucho con mucha atención. Dante, adelante. Dante y luego Nayeli. Buenas noches, profesor, compañeros, siempre es un gusto saludarlos. Me llama mucho la atención esta parte final que habla de la cultura cívica, del civismo y de cómo sí ha sido muy notorio la forma en que los jóvenes más post adolescentes, no sé cómo llamarlo, pero digamos los nuevos ciudadanos, digamos de 18 en adelante, tienen una visión de la política tendiendo más a la apatía, al desinterés y al no interesarse por la vida pública o política del país, ¿no? Y creo que todos los que tenemos más de, quizá de 35 en adelante, que sí tuvimos clases de civismo, tenemos una perspectiva quizá no súper interesada, pero sí al menos un poco de interés en los temas o digo, al menos lo veo con mis compañeros amigos de la edad, que sí llegamos a platicar estos temas cuando nos reunimos en el bar, en un restaurante, nos encontramos en la calle, sí llega a ver ese comentario y cómo ves la política y qué opinas de esto, o por ejemplo, cuando llego a platicar con los papás de mis amigos, el tema político siempre está presente. Sin embargo, cuando platico con personas quizá de 30 para abajo, digo, para dejar ese espacio, esa nube, el lapsus, no sé cómo, esa vacatio, no vacatio legis, pero sí esa zona vacante que hay, que sí puede estar mixta, pero sí, yo creo que de 30 para abajo, platicar con ellos es pues hablar del espectáculo que vino a la Ciudad de México al Zócalo,
y el reggaetón y la bebida y la fiesta, que en mi edad también se platicaba de la bebida y la fiesta, pero incluíamos estos temas de civismo o de ¿cómo se llamarlo? De política, quizá una política light, ¿no? O la crítica, ¿no? De, el Pelonchas volvió a robar, ¿no? Hablando de Salinas, o Cedillo el títere, o Fox el majadero, o sea, pero había aunque sea un interés por los titulares de las noticias. Hoy en día eso pues, no interesa. O sea, realmente creo que desde mi perspectiva, lo que he compartido con personas más jóvenes no interesa, ¿no? Entonces creo que sí es importante el acercamiento o pensaría yo la reactivación de estas materias ah, para que se genere de nueva cuenta pensaría yo, ese interés mínimo por lo que está pasando en el país, ¿no? Así es, Dante. Sí, mira, la verdad es que, por ejemplo, nosotros generalmente tenemos, por ejemplo, la idea, ¿no? De que la ciudadanía en México se adquiere a partir de los 18 años, ¿no? Y bueno, la ciudadanía pues tiene sus obligaciones y sus derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos el derecho, la ciudadanía como parte del voto activo, ¿no? El poder ir a votar para los cargos de elección popular. Ahí sí, ¿no? Por ejemplo, los 18 años, pues era la regla, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensábamos la ciudadanía como parte del derecho a ser votado, ¿no? Por ejemplo, ya a los 18 años no era el criterio que teníamos para poder ser diputados federales o senadores o presidente de la República, ¿no? Ahí había 25 años, 35 años, o sea, la edad para ejercer el derecho a ser votado a nivel federal eran más de los 18 años. Entonces, el derecho como ciudadanos a votar y a ser votado estaba muy disparejo, ¿no? Pero pocas veces nos damos cuenta de esos detallitos del sistema político, ¿no? Hasta que, por ejemplo, hoy se hace la reforma para poder ser diputado federal y dicen, pues también 18 años, ¿no? Entonces ya el derecho a votar y a ser votado tienen la misma edad para partir, ¿no? De poder participar en ese cargo de elección. Pero son cosas que a veces uno no reflexiona, uno da por hecho, ¿no? Que está bien, pero no nos ponemos a pensar, oye, ¿por qué no puedo ser diputado, ¿no? O por ejemplo, cuando no estaba la reforma, ¿por qué no puedo ser diputado a los 20 años o a los 23 o a los 19, ¿no? Incluso, por ejemplo, para integrar autoridades electorales, decía la ley, oye, pues tienen que ser mexicanos por nacimiento, ¿no? Los que puedan ser consejeros o magistrados electorales. Y entonces hubo gente, ¿no? Que era mexicana, pero por naturalización, y dijo, oye, ¿y por qué yo, si soy mexicano por naturalización y tengo todo en regla, ¿por qué no puedo ser consejero o por qué no puedo ser magistrado? ¿No? O sea, de alguna forma, los sistemas políticos, la democracia cambia, ¿no? Cuando alguien se hace una pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿No? Pero cuando nos hacemos esas preguntas, es cuando todo puede permanecer o todo puede cambiar, ¿no? Pero si no nos hacemos esas preguntas, si simplemente damos por hecho que las leyes electorales son lo único, lo que debe de ser, ¿no? Pues tal vez nos quedemos muchos años, ¿no? En este nivel de democracia que tenemos, ¿no? Entonces, sí valdría la pena, Dante, seguir haciéndonos estas preguntas, ¿no? Seguir reflexionando de por qué una generación no tiene estos cuestionamientos y por qué otras generaciones sí tienen estos cuestionamientos, ¿no? Son cosas que nos abre esta temática. Justo, si me permite nada más, digo, Sí. dentro de esta reflexión yo creo que, digo, se ha hablado mucho de las crisis de los partidos políticos, ¿no? Y de la desconfianza de la desconfianza tan grande que tiene la ciudadanía
hoy en día de los partidos políticos, ¿no? Y juntando esta idea con lo que hablábamos de la falta de interés y apatía por parte de los más jóvenes por la política bueno, y los temas de interés nacional, pues surgen situaciones como candidaturas, digo, no es un tema de discriminación o desprecio, pero temas como que un futbolista como Cuauhtémoc Blanco es gobernador de un estado, y Carmen Salinas, diputada, y Paquita la del barrio, y Sergio Mayer, y una gran cantidad de personajes, Sí. que más por popularidad que por ser los más aptos, digo, no quiero calificar, digo, creo que hacen su esfuerzo, pero no por ser los más aptos, llegan a los puestos de elección popular, y lo cual pensaría yo que agrava y ahonda este desinterés de los más jóvenes, ¿no? O sea, porque no aportan nada, o sea, llegan a tener estos puestos y no aportan nada nuevo, nada diferente, y pensaría que, pues, aunque ya llegaron al puesto, solamente generan más apatía, ¿no? Entonces, pues creo que entre la crisis de los partidos y la apatía, pues llegan estas personas que no abonan al servicio público, que no abonan a hacer, ¿cómo decirlo?, a tratar de cambiar este sistema, ¿no? Y como usted lo mencionaba, digo, hasta parecería como ya de risa perdón, o sea, como de patadas de ahogado, perdón la expresión, a ver, si ya no están funcionando los artistas, porque ya no están pegando, o sea, ya cada vez menos es factible que un artista o un futbolista o un personaje del medio artístico deportivo sea político, pues ¿qué hacemos ahora? Pues no sé, vamos a lanzar un diputado de 18 años, no sé, o sea, pensaría, o sea, dentro de así que utilizando el pensamiento crítico, buscando todas las ópticas de por qué meter a un chavito de 18 años a la política, pues no sé, es algo innovador y diferente. Entonces, los partidos políticos van a empezar a buscar los perfiles de 18 años que sean llamativos, que sean notorios. Ahí esto me refiero con, vamos a buscar un youtuber, el de moda, pero ¿por qué no lo podemos lanzar? Porque no tiene 25 años. Pero ya reformamos, ahora sí podemos lanzar al youtuber, ¿no? Sí. O sea, lo veo como desde esta óptica pensaría yo, de pensamiento crítico, de encontrar, buscar encajar las razones por las cuales sucedió eso, no, fuera del contexto legal y de la interpretación auténtica de que son la búsqueda de la igualdad, de incorporar a las juventudes a la vida pública, pues no es cierto. A los jóvenes no les interesa la vida política del país. No va a haber gente, o sea, no va a haber miles de chavitos de 18 años corriendo a registrarse para ser diputados. No los va a haber. O sea, debe haber, desde mi punto de vista, un fondo más grande de por qué se está haciendo esa reforma, ¿no? Entonces, digo, justo que usted lo decía, ¿no? Este tipo de reforma, pues, ¿cuál sería o sea, ya sé cuál es digamos, la verdad política e histórica de esa reforma, pero dentro de esa crítica que pensaría yo, sí me formé por sí tener más interés en estos temas, diría, no, hay algo atrás de eso. ¿Qué es eso? Pues a lo mejor quieren lanzar un youtuber, porque ya vimos que Paquita la del barrio no funcionó, ni Carmen Salinas, y que peor aún, ¿no? Cuauhtémoc Blanco resultó que metió a sus compadres futbolistas a la administración pública, y todos no sé, los escándalos que ha tenido Ana Gabriela Guevara, y bueno, salieron, digamos, creyendo que las notas periodísticas sean 100% reales, salieron peores que los políticos de antaño, ¿no? Entonces, pues ahora sí que si ya están quemando cartuchos, pues solo les faltó la juventud. Perdón ya para no abusar del uso de la voz. Muchísimas gracias. Nayeli, adelante. Dos puntos. Uno, para comentar lo que dice el compañero Dante, que me parece bastante interesante con respecto a los jóvenes. Yo trabajo en la FICEL, lo que antes era la FEPADE. Okay. Entonces, en las denuncias que se recibieron por la elección del Estado de México y Coahuila, específicamente Estado de México, pues iban enfocados en jóvenes
que estaban afiliados al programa de becas y donde pues a algunos servidores públicos con lista en mano les estaban diciendo que pues estaban próximos a cumplir 18 años y que por favor fueran a tramitar su credencial de elector para que votaran pues en el Estado de México por el partido, bueno, pues ya saben, el del presidente, ¿no? Y interesante porque dice, bueno, están de algún modo cooptando a la juventud y ahora van a lanzar pues próximamente a diputados con esa edad, 18 años que ni siquiera tienen conciencia de país, conciencia de persona o conciencia pues de la sociedad, que es triste esta situación. Y en nuestro caso, pues vayan las denuncias que llegaron, no se eh, encuadra el tipo penal porque no son mayores de edad, tenían 17 años o sí, 2, 3 meses antes de cumplir 18, entonces no podía ahí encuadrar algún delito solamente del funcionario electoral, pero al momento de que no eran mayores de edad, no eran ciudadanos todavía con credencial de elector a las personas que les estaba de algún modo incidiendo el voto, pues nos quedábamos cortos con la ley y pues al último solamente fueron abstenciones, ¿no? De esas denuncias que llegaron. Pero, por ejemplo, luego les adelantaban, ¿no? Decían, oye, pues vamos a depositar por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? 3 mensualidades de un jalón. Bueno, pues ahí habría que ver, ¿no? Cuál es la intención, la operación de los programas. O sea, hay que tener ahí el chip abierto, ¿no? De analizarlo. Digo, ustedes que son los que pues justamente dan seguimiento a estos delitos de programas de recursos públicos, pues me imagino que ha de ser como el pan de cada día, ¿no? Sí, el detalle de esto es que es muy difícil acreditar esa situación. A veces nuestra ley es tan cuadrada que no nos permite pues hacer un análisis de pensamiento crítico y decir, este fulano tenía la intención de incidir en el voto en tales personas, ¿no? Beneficiarios. Entonces, nos quedamos cortos en ese tipo de cosas. Y el segundo comentario era con respecto a los lineamientos para considerar a una persona indígena. Este, yo doy por hecho de que si una persona se considera o se adscribe como indígena, para no violar sus derechos humanos, simplemente reconozco esta parte. Si no lo hiciera, estaríamos ante una violación de derechos humanos. Entonces, mencionaba de que hay un lineamiento específico para que no nada más fuera esta adscripción, sino que se pudiera comprobar que realmente pertenece a una comunidad indígena y que había un tercer punto, que había la posibilidad de visitar a estas comunidades para preguntarle a las personas que realmente son de ahí si reconocen a la persona que está siendo investigada o que se adscribe como indígena, ¿no? Entonces, no sé Sí, si nos pudiera compartir o decir dónde buscarlo para posteriormente, pues, estudiarlo por mi mira, cuenta. no lo tengo aquí a la mano, pero si tú lo buscas, lineamientos para la aplicación de acciones afirmativas, y le Ok. pones INE, con esas palabras, te sale el lineamiento, ¿no? Digo, si no lo encuentras, de todos modos te voy a dejar y esto para todos y todas, les voy a dejar mi correo. Si llegaras a tener alguna complicación de que no lo encuentras, me escribes y con mucho gusto te lo comparto. Pero digo, lineamientos para la aplicación de acciones afirmativas, INE, y te debe de salir el archivo, ¿no? Y por ejemplo, fíjate, justamente la documentación
era un tema que batalló mucho el INE en el proceso 2021, ¿no? Porque llegaban documentos, te digo, agrarios, llegó hasta de un partido de guerrilla, creo que era del EPR, por ahí en Guerrero, creo que venía un papel ahí con las siglas de esta organización, ¿no? Entonces, bueno, y fíjate, hizo todo un trabajo de consulta el INE para preguntarle a las comunidades, oye, ¿qué documentos son los que deberíamos de estar considerando para acreditar la autoadscripción? Y bueno, de ahí, de esa consulta, por ahí sacaron como 11 documentos, ¿no? Por ejemplo, el documento así que es plena, que prueba plena, ¿no? Que no tiene, digamos, controversia, son las actas de las asambleas comunitarias. Esas, digamos, tienen la vigencia, la representatividad de la máxima autoridad de la comunidad. Después, por ejemplo, pueden ser documentos expedidos por autoridades tradicionales ya individuales, ¿no? Que puedan otorgar el documento, es decir, sin necesidad de hacer una asamblea comunitaria, pero sí cierta autoridad tradicional te puede emitir el documento, ¿no? Bueno, otro tema que también ocupan mucho son los listados que se generan en las comunidades. Por ejemplo, tienen listados para registrar el tequio, el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien dice, oye, mira, aquí está mi constancia de que estoy al corriente en el tequio, ¿no? O en las aportaciones que ha pedido la comunidad para canchas, cisternas, escuelas, en fin, yo estoy al corriente. Ah, bueno, eso ya te da la acreditación del vínculo, ¿no? Porque has estado cooperando, involucrándote en las necesidades de la comunidad. Pero hay otros que ya tienen que ser como acompañados de otros documentos, por ejemplo, actas de nacimiento. Dicen, bueno, un acta de nacimiento sí te puede decir que tú naciste en cierto territorio, en la comunidad incluso, ¿no? Pero tiene que ir acompañado de otro documento que diga pues, que sigues manteniéndote ahí en la comunidad, ¿no? O por ejemplo, el hablar lenguas indígenas, ¿no? Ahora hasta en la UNAM enseñan lenguas indígenas, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, en algún momento de la carrera, él estudiaba pedagogía y estaba estudiando ñacñú, ¿no? Ahí en la FES Acatlán. Entonces, ahora no necesariamente los indígenas hablan lenguas indígenas, pero puede ser un criterio, ¿no? Incluso, por ejemplo, es el criterio del INEGI, es el criterio de otras instituciones que el criterio de la lengua, pues es uno de los más reconocidos, ¿no? Y así, ¿no? Van anunciando muchos documentos, todo esto, pero si eso aún así genera dudas, ¿no? La visita a las comunidades es, creo que algo muy importante actualmente en nuestro sistema electoral, ¿no? Para verificar el vínculo y que no hagan trampa a los partidos políticos. Bueno, pues muchísimas gracias, Nayeli, gracias, Dante, por las participaciones y gracias a todos por mantenerse presentes hasta esta hora. Yo entiendo que es un horario complicado, ¿no? Ya andamos unos cansados, otros llegando a casa apenas, pero les agradezco muchísimo el haberme permitido estar hoy con ustedes. Espero que su diplomado los esté pues despertando en cuanto a la curiosidad por ver las interpretaciones, los alcances de derechos electorales, ¿no? Y que ojalá que en algún momento, ¿no? Pues conozca alguna decisión o alguna sentencia que, pues, de algún alumno de este diplomado se haya planteado un cambio al sistema electoral mexicano, ¿no? Sería fascinante para uno como parte de la escuela judicial que se pudiera dar desde estos grupos un cambio a nuestro sistema electoral. Pues no me queda nada más que agradecerles, desearles un buen éxito en su diplomado y pues, ojalá que nos reencontremos en algún otro espacio académico.
Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. Adiós. Gracias, Jesús. Gracias.